Capítulo 54. Asumir la responsabilidad. Aunque Leila no lo demostró, estuvo completamente distraída durante toda la reunión del consejo. Ella se reía, hablaba y se movía, pero su atención estaba enteramente centrada en una sola persona, el único e inigualable duque Erard. ¿Qué está haciendo aquí? Cualquiera que viera los ojos de Leila tendría que ser ciego para no notar la mezcla de curiosidad y miedo que había en ellos, mientras ella estudiaba atentamente el rostro de Matías. Matías asistió a la reunión como si su único propósito fuera burlarse de ella. El director, sin embargo, se mostró entusiasmado con la visita sorpresa del duque, y aún más encantado cuando Matías aceptó seguir desarrollando la escuela. Sin que el director lo supiera, Matías no estaba interesado en nada relacionado con la escuela. Lo mismo ocurrió con la reunión. Lo que le interesaba era la mujer sentada en el rincón más alejado, temblando mientras lo miraba periódicamente cuando pensaba que no estaba mirando. Señorita Llewellyn. La sonrisa de Matías se suavizó al oír a un profesor llamándola por su nombre. ¿Señorita Llewellyn? La maestra volvió a gritar su nombre con vacilación. Al unísono, todos en la sala de conferencias se giraron para mirar al dueño del nombre. Matías hizo lo mismo. Leila estaba parada inmóvil como una piedra en un rincón del aula, como un niño reprendido. Mientras Matías continuaba mirando, Leila se movía nerviosamente, sin lograr apartar la mirada de su mirada. Ah. Leila dudó bajo el peso de sus miradas. Llena de renuencia, levantó la cabeza, murmurando. Perdóname. La mujer que temblaba e inclinaba la cabeza repetidamente en señal de disculpa era lo opuesto a la mujer que recordaba, una mujer franca e intrépida que siempre actuaba con valentía frente a él. Fue patético. Cuanto más veía Matías su actitud desanimada, más podía sentir su temperamento deshilachado, hilo a hilo. Ahora, señorita Llewellyn. Por favor, continúa. Matías interrumpió a la directora, que frunció el ceño, mientras abría la boca para quejarse, con una voz contundente y áspera. Con la propuesta de ampliación. El director le lanzó una mirada con los ojos muy abiertos. Él le sonrió amablemente, mostrando los dientes. Me gustaría escuchar más sobre esto en detalle. Ah, sí. Solo hizo falta mencionar el nuevo edificio para que la directora recuperara su entusiasmo. La torpeza de Leila ya se estaba desvaneciendo de la mente del director y fue reemplazada por nueva arquitectura y gastos. Mientras continuaba la discusión entre Matías y el director, Leila ayudó a la señora Greber a preparar el té. Pon la cabeza en orden, Leila. Se dijo a sí misma, haciendo todo lo posible para ponerse en un estado tranquilo, de trance, en un esfuerzo por controlar sus nervios. Deja de actuar como un tonto y compórtate con naturalidad. Por desgracia, su deseo desesperado no se hizo realidad. Desapareció en el aire sin falta en el momento en que se acercó al duque Erard. Las manos de Leila temblaron de nervios mientras sostenía la taza de té. Matías la miró mientras la taza de té resonaba en el platillo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuanto más la miraba, más emociones desesperanzadoras sentía ella, con los ojos vidriosos por una mezcla de miedo y confusión que aumentaba con cada paso que daba hacia él. Matías había asistido inicialmente a la reunión escolar con la expectativa de ver a una Leila increíblemente nerviosa. Sin embargo, al ver su miseria, la emoción en su corazón no era felicidad, como él pensaba originalmente, sino una especie de placer distorsionado. Matías miró hacia otro lado. Leila parecía sentirse menos intimidada por él si no la miraba directamente. Aunque Matías todavía tenía esperanzas de verla derramar el té en su fuster, no le vendría bien sentirse avergonzada en público, por divertido que hubiera sido ver su rostro enrojecerse en fuster. Mientras Matías había mirado hacia otro lado, vislumbró las manos de Leila con el rabillo del ojo, blancas y suaves como la piel de una muñeca de cera. Mientras ella colocaba la taza de té sobre la mesa frente a él sin derramar una gota. Leila regresó a la esquina del aula mientras continuaba la reunión. Sus manos tenían un tacto sensible, con dedos delgados y uñas en forma de pétalos que brillaban en la punta. La mente de Matías se desviaba constantemente hacia la imagen de las manos de Leila durante el largo discurso y la apelación del director. Por lo frenéticas e inofensivas que parecían esas manos incluso cuando Leila las usó para golpearlo y rascarlo en esa memorable tarde de verano.
Qué pequeñas y delicadas habían sido sus manos mientras se las agarraba y las entrelazaba con las suyas. Perdido en el recuerdo teñido de lujuria de tocar los labios de Leila mientras sujetaba sus manos cubiertas de tierra al suelo, Matías apenas notó el final de la reunión. La ampliación de la escuela se llevaría a cabo según lo acordado por todos los patrocinadores. Satisfechos con el acuerdo, los patrocinadores regresaron a sus residencias. ¿Puedo echar un vistazo al aula un rato? Matías pidió cortésmente permiso al director. El director, que ya estaba de muy buen humor después de la exitosa reunión, no habría visto motivos para negarse. Especialmente cuando se trataba de una petición del patrocinador que había hecho las donaciones más generosas a la escuela. Por supuesto, Duque. El director lo dijo inmediatamente. Pero los demás patrocinadores están regresando, así que me temo que no tengo más remedio que despedirme de ellos. Preocupado, el director miró alrededor del aula. Sus ojos estaban puestos en Leila, que estaba parada torpemente en un rincón del aula. ¿Te importaría si le asigno a la señorita Llewellyn para que te guíe? Era la respuesta que esperaba. Matías se levantó constantemente de su asiento. De ningún modo. Hagámoslo. Leila estaba a cargo del aula inferior en el primer nivel, ubicada al final del pasillo de la escuela. Como los estudiantes habían regresado a casa más temprano ese mismo día, la calefacción se había apagado, dejando el aula fría y húmeda. Leila encendió la luz. Caminó rígidamente por el aula, esperando que su papel de guía terminara una vez que le mostrara los alrededores. Matías se comportó perfectamente como un entusiasta patrocinador, revisando las comodidades de la escuela y, gracias a eso, Leila pudo guiarlo sin demasiado miedo ni estrés. Solo un poquito más. Aquí es donde los jóvenes estudiantes estudian. Golpe. La puerta se cerró de golpe con un sonido atronador, interrumpiendo la explicación de Leila. Ella se estremeció ante el sonido, la espalda se enderezó de la sorpresa mientras agitaba la cabeza hacia la puerta. Allí estaba Matías, de pie tranquilamente contra la puerta cerrada. Esta debe ser la clase de la señorita Llewellyn. Matías rompió el silencio mientras observaba atentamente el escritorio del profesor. Sus pertenencias fueron colocadas cuidadosamente sobre su superficie, con su abrigo colgando sobre el respaldo de la silla. Sí, así es, Duque. Leila se retiró una distancia razonable hacia la ventana con pequeños escalones. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, como el insistente y pesado tamborileo de la lluvia que golpeaba el dolor de una ventana. Ella se quedó pegada al escritorio cerca de la ventana, incapaz de hacer nada más que inquietarse impotente mientras Matías reducía el espacio entre ellos. PFFT. ¿Por qué tienes miedo? ¿Alguna vez he dicho que te haría daño? Matías se rió, pero sus bromas no le proporcionaron ningún consuelo. Mira tranquila, sonríe dulce como la miel, el Duque era malo mientras la observaba. Estamos en la escuela, Duque. Este no es Arbis. Ni siquiera me dijiste que ibas a asistir, así que ¿por qué? ¿Me tomas por tonta, Leila? Matías se detuvo a unos 2 pasos de ella. Apretó lentamente las manos detrás de la espalda. Si hubieras sabido antes que iba a asistir a la reunión, no habrías estado aquí. Me habrías evitado a toda costa. Incapaz de refutar sus palabras, Leila humedeció sus labios. Si tienes algo más que decir, por favor dilo en Arbis. O bueno, Leila. Creo que aquí será mucho mejor. Matías sonrió. Se acercó al escritorio de la maestra mientras Leila miraba desesperadamente por la ventana del pasillo, esperando contra toda esperanza encontrar a alguien que le ayudara. Ahora podemos tener una conversación gracias a esta clase. Las palabras de Matías fueron ligeras. Leila jadeó en busca de aire, audible contra el agradable sonido de la lluvia contra el cristal. Apartando la mirada de ella, se dirigió hacia el escritorio, pasando la mirada por encima de los objetos cuidadosamente organizados que había sobre él. Un bolígrafo y papel secante. Una exquisita muñeca de porcelana. Una pila de puntas de bolígrafo sin usar en una caja de chocolate vacía. Sus ojos se detuvieron en las 3 botellas de tinta colocadas al final del escritorio. Negro. Azul. Rojo. Con cada color que veía, los labios de Matías se ensanchaban formando una sonrisa.
extendió la mano hacia la botella más cercana a él, la que estaba llena de tinta roja. Después de mucha contemplación, Leila inclinó la cabeza. Matías simplemente estaba examinando la mesa, pensó Leila. Ella no quería que él viera sus reacciones. Por favor, Leila tomó sus manos en oración, esperando el regreso de los otros maestros, que se habían ido para despedir a los patrocinadores. Mientras tanto, Matías había abierto la tapa de la botella de tinta. Leila escuchó el sonido de la tapa cayendo y el movimiento del duque finalmente llamó su atención. La histeria la golpeó instantáneamente. «Duque». Matías se había acercado sigilosamente a su silla. Como si estuviera sirviendo vino de un decantador, inclinó con gracia la botella, vertiendo un chorro de tinta roja sobre su abrigo mientras Leila gritaba en estado de shock y alarma. Matías retrocedió elegantemente mientras Leila corría hacia su abrigo manchado de tinta, agarrando ligeramente la botella medio vacía en su mano. Mientras sacaba un pañuelo, Leila intentó apresuradamente borrar la tinta que manchaba su pelaje gris claro. «¿Qué carajo estás haciendo?». Leila se lamentó, pero Matías parecía tranquilo. Asumir la responsabilidad. La respuesta sin sentido de Matías dejó a Leila en silencio, con la boca abierta y los labios enrojecidos. Con los ojos fijos en sus labios, Matías se acercó a Leila con la botella de tinta roja en sus manos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que él volcara la botella sobre sus hombros. La tinta salpicó su blusa, su falda, sus zapatos de tacón, tiñéndolos de un rojo brillante. La discusión terminó con Matías vertiendo hasta la última gota de tinta sobre su ropa. La botella de vidrio cayó al suelo con un fuerte golpe y se detuvo en sus zapatos. Su esmalte también había sido manchado por la tinta roja brillante, pero Matías no reaccionó. Leila estaba tan enojada que quería gritar. Abrió la boca, pero no salió nada. Todavía congelada, jadeó como si estuviera llena de miedo. La tinta se esparció sobre la parte superior de su cuerpo, brillando roja como sangre mientras reprimía el impulso de estrangular algo. «¿Qué haces, Leila?». Al mirar el desastre que el propio Matías había causado, entrecerró los ojos. «Tendré que asumir la responsabilidad». A pesar de la tragedia, sus labios se curvaron de placer. «Muchas gracias por su amable comprensión de los errores de la señorita Alwedin». Caminando al lado de Matías, el director se disculpó una vez más. Después de escoltar a los patrocinadores fuera de la escuela, el director y otros maestros se apresuraron a ver al duque Erard, solo para quedar estupefactos por la escena que presenciaron dentro del aula. Su maestro más joven se bañó lastimosamente en tinta roja con un duque de aspecto muy preocupado. «Fue mi error», repitió Matías. «Se le cayó la botella de tinta por accidente. Debería disculparme con la señorita Alwedin. Aún así, su gracia, es su primera vez en este lugar. Pido disculpas por no mostrarles el mejor lado de nuestra escuela. Tuve una visita bastante placentera aquí». Una vez que llegaron a la entrada de la escuela, Matías se despidió del director en pánico. «Señorita Alwedin, por favor venga conmigo». Su mirada se desplazó del director a Leila, que estaba fregando la mancha de su blusa. Cuanto más intentaba quitárselo, más se manchaba la tinta, hasta que su ropa parecía pertenecer a una persona que había sufrido heridas graves. «No, estoy bien». La voz de Leila temblaba de ira. A pesar del miedo que la atravesaba, le dirigió a Matías una mirada severa. Matías favoreció su actitud actual mucho mejor que el comportamiento desanimado de antes, incluso si sus ojos todavía estaban llenos de miedo. «Señorita Alwedin. Por favor, simplemente acompaña al duque. Está tratando de disculparse». La directora se rió entre dientes como si fuera un asunto trivial, pero sus ojos, llenos de nervios, contaban una historia diferente. «¿No trajiste tu bicicleta hoy y va a llover?». «Haz lo que dice el duque. Aunque llueva, tengo un paraguas para poder caminar de regreso a casa». Ante la obstinada negativa de Leila, la tez del director se volvió aún más menguante. «La entiendo, señora Alwedin», dijo Matías sonriendo. «Sin embargo, ¿no asustarás a los transeúntes que te vean caminando bajo la lluvia vestido como estás ahora?». Los agentes de policía aparecerían pensando que podría haber habido un caso de asesinato. Leila frunció los labios y miró su ropa mientras todos en la multitud se reían a carcajadas del chiste de Matías.
Nos guste o no, lo que dijo no había sido más que la verdad. Las manchas de tinta roja en su blusa blanca realmente la hacían parecer como si acabara de cometer un asesinato espantoso. Ante una fuerte mirada del director, la señora Greber se acercó a Leila, que estaba rígida como una tabla. Al subir al coche, Matías observó tranquilamente la escena. Llena de resignación, Leila se dejó arrastrar y cargar en el auto como si fuera equipaje. Matías se movió hacia un lado, lo que le dio una cantidad cómoda de espacio para sentarse. El motor del coche cobró vida en el momento en que la puerta se cerró.